Llamado los jueves historiográficos, y vamos a comenzar con unas pequeñas palabras de la encargada de la especialidad de historia, la doctora Claudia Rosas Lauro. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar brevemente porque esta es una actividad que vamos a inaugurar a partir de este año, que son los jueves historiográficos, y partió de una iniciativa de los estudiantes de la especialidad de historia que se acercaron a proponerla a la coordinación, y la idea de los jueves historiográficos, vamos a organizar a lo largo del año 6, es complementar, ampliar y profundizar una serie de temas del debate historiográfico actual. En este caso se está iniciando con un tema de debate de historia económica, y en otras ocasiones hemos organizado conferencias, charlas, pero el jueves historiográfico está pensado para darle una identidad, una mayor visibilidad a la especialidad de historia, y porque están instituidos para que se realicen cada cierto tiempo, es decir, que tengan una regularidad. Y en esta ocasión han tenido la gentileza de acompañarnos el profesor Dionisio de Haro, que viene de España, el doctor Heraclio Bonilla, de Colombia, y Cristina Maceo y Carlos Contreras, que son profesores de nuestra casa de estudios. Quería terminar simplemente agradeciendo a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que nos ha dado un gran apoyo en la organización del evento, al Centro Federado de Letras, nuevamente los estudiantes que aparecen con mucho dinamismo y mucho ánimo, a Estudios Generales Letras, que nos apoya con este magnífico auditorio, y especialmente a los alumnos que han participado activamente: Juan Lang, Marcos Alarcón, Guillermo Palma y Diana Coronado, para poder organizar esta primera reunión de los jueves historiográficos. Y con eso ya yo voy a dejar todo el protagonismo a los estudiantes, a nuestros profesores invitados, que son las estrellas de esta tarde. Gracias. Antes, una breve presentación sobre los jueves historiográficos. La especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación con el Centro Federado de la mencionada facultad, realiza el primer conversatorio de los jueves historiográficos del semestre 2013-1, que lleva por título El precio de la libertad: la economía durante las guerras de independencia, un balance historiográfico. La presente ha sido organizada como un espacio de encuentro para discutir acerca de la historiografía económica de la independencia. Las independencias de los antiguos territorios españoles en América fueron procesos complejos que alteraron para siempre las estructuras sociales, políticas y económicas de las distintas sociedades que los conformaron. Pero conseguir la libertad no fue algo sencillo y sin bemoles. Por el contrario, tuvo detrás un esfuerzo y una gran voluntad política que necesitó de grandes recursos materiales y económicos.
Su estudio no puede estar delimitado por las actuales fronteras políticas, menos aún ser explicados únicamente a partir de factores internos. Resulta imposible comprender la independencia de cualquier territorio sin tener presente el carácter continental del fenómeno y la agitada situación política y económica de España en el primer cuarto del siglo XIX. Por tal razón, en esta primera sesión se dará una amplia mirada a la historiografía de los procesos económicos durante los años de guerras de independencia en el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Nueva España, la América Española colonial y España, el centro del imperio. Como primer ponente tenemos al doctor Dionisio de Haro, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es profesor titular interino de la misma universidad. El doctor de Haro ha publicado extensamente sobre las finanzas españolas. Por ello, tenemos libros suyos como Historia monetaria de la España contemporánea, de la política monetaria ilustrada al euro, las reformas monetarias en la primera mitad del siglo XIX, una aproximación a la historia monetaria de España desde el trienio constitucional hasta la ley monetaria de 1848, la reforma monetaria del trienio constitucional de 1820 al 1823, de la política ilustrada al reformismo liberal. De otro lado, actualmente él viene realizando una investigación sobre las finanzas españolas y peruanas durante las guerras de independencia. A continuación, su ponencia. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí participar en esta primera sesión de los Jueves Historiográficos en este curso. Agradecer, por tanto, al Departamento de Humanidades, a los alumnos de la facultad correspondiente, el hacer posible esta mesa y estos coloquios que, a fin de cuentas, son casi igual de importantes que las propias clases para podernos enriquecer entre todos, que para eso está la universidad, ¿no? Charlando con los estudiantes en un principio, como el debate de la mesa iba a desarrollarse en torno a los debates historiográficos en relación con los procesos de independencia, yo, si podía aportar algo distinto a lo que de lo que nos pudiesen hablar el resto de los ponentes, pues es un poco mostrarles cuáles han sido los debates historiográficos económicos españoles en torno al atraso económico español y luego, en particular, en torno a la pérdida de las colonias. O sea, cómo se ha tratado en la historiografía española, pues, económica española, la cuestión de la pérdida del imperio, la pérdida de las colonias, y qué papel ha tenido esta en lo que ha sido ya el debate más general en torno al atraso económico español. Para luego hacer unas breves reflexiones, pues un poco en tono ya en particular a cómo se vive, cómo se experimenta desde el otro lado de la orilla del Atlántico, en concreto en la península, el proceso de independencia del Perú, que es lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico y muy en concreto en la península, que serían unas breves reflexiones en torno al trienio liberal o el trienio constitucional, que es el periodo político y económico español que coincide básicamente con la guerra de independencia en el Perú, ¿no? Por lo tanto, mi exposición tiene esas tres partes. Una primera, un breve repaso historiográfico en torno al atraso económico español. La segunda, citar cuáles son los elementos fundamentales en torno a cuáles han sido las consecuencias de la pérdida de las colonias en la historiografía económica española, y, en tercer lugar, esas breves reflexiones en torno a los años en los que la península y el Perú pues viven procesos tan tensos, tan importantes, tan claves en su historia contemporánea, evidentemente de naturaleza distinta. Bien, la historia en general y la historia económica en particular se construyen sobre tres pilares básicos: las fuentes, la metodología y los problemas. Pero el punto de partida de la investigación histórica siempre arranca de estos últimos. Sobre los problemas se elaboran las primeras hipótesis, que son el germen que anima y dirige el trabajo que el historiador lleva a cabo utilizando las técnicas adecuadas y recurriendo a las fuentes conocidas o indagando otras nuevas. En el tipo y la forma de plantearse los problemas ya se encuentra implícita la metodología, la teoría, y los instrumentos analíticos de los que se va a disponer en el curso de la investigación. La historia económica de la España contemporánea
también de la moderna, ha girado tradicionalmente sobre la comparación con el resto de los países de nuestro entorno, en especial con aquellas naciones que ya en los albores del siglo XVII se disputaban la primacía económica, es decir, Inglaterra, Francia, Holanda fundamentalmente. La percepción de nuestro evidente retraso la pusieron ya de manifiesto. Los memoriales de los economistas arbitristas, siglo XVII primero, los informes de los ilustrados en el siglo XVIII después, y al filo del siglo XX los regeneracionistas que, como Costa, Mayada o Picabea, vivieron el desastre de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas, sociales y morales. Recientemente se ha tratado también de acercar nuestra propia historia a otros países más cercanos y en relación con los que la sincronía del crecimiento es mayor. Tales son los casos de Italia y Portugal. La siguiente, por favor. La anterior. Aquí. Ahora bien, ¿cómo se ha tratado esta cuestión del atraso económico a lo largo de la historia económica española? Bueno, pues ha habido interpretaciones diversas en función de dónde se hace hincapié, en dónde España comienza esa separación, ese comportamiento económico diferenciado con respecto a las economías más avanzadas de Europa, sobre todo a partir del siglo XVI. No obstante, para algunos autores como Julio Valdeón, esa divergencia entre España y las economías más avanzadas se pueden detectar ya desde la propia Edad Media. Para este autor, para Julio Valdeón, la divergencia entre España y Europa se remonta hasta la Baja Edad Media. En su estudio sobre la época de los trastámaras ya definió como modelo de crecimiento colonial el de la Castilla del siglo XIV, que mantenía una balanza comercial favorable sobre la base de la exportación de materias primas, la lana, a los Países Bajos, pero que carecía de una industria manufacturera capaz de añadir valor e impulsar el crecimiento económico. Después, la Inquisición aparecía como un instrumento que hacía prácticamente imposible el desarrollo del pensamiento libre y de los negocios. Pierre Vilar sitúa más el momento en el que comienza el atraso más en el periodo del siglo XVI y siglo XVII. Pierre Vilar estudia el bullonismo practicado por los austrias como remedio contra el empobrecimiento derivado de la salida del oro y la plata que llegaba de América. ¿Y cómo se enfocaba el siglo XVIII? El siglo XVIII en España se ha enfocado más como un cierto reconocimiento de los impulsos reformistas llevados a cabo por los ilustrados españoles, con evidentes límites en sus objetivos finales, que no era otra cosa sino que España tuviese una dinámica más parecida a la que tenían las áreas del noroeste europeo que no las economías propiamente del entorno mediterráneo. El reformismo ilustrado ha sido considerado ampliamente como uno de los elementos modernizadores más influyentes, siempre en la convicción de acercarnos a la Europa más próspera. Sus proyectos abarcan la agricultura, la industria y el comercio, y los pusieron en práctica a través de experiencias piloto que sirvieron para mostrar que era posible progresar mediante iniciativas políticas modernizadoras impulsadas desde el Estado que sirvieran como modelo a seguir. Ahora bien, cuando efectivamente la percepción con respecto al atraso económico se pone de manifiesto es entrando en el siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando ya la revolución industrial inglesa ha transformado radicalmente la forma de producir bienes, el momento en el que España se va quedando cada vez más rezagada. Y es precisamente en relación a este retraso cuando surge una amplia historiografía empeñada en explicar las causas que lo motivan. Mientras un grupo de países se industrializan siguiendo modelos más o menos próximos al británico, otros como España se perpetúan en el predominio de una agricultura tradicional, con un sector industrial pequeño y poco competitivo, un mercado nacional sin constituir y el sector exterior apenas existente. La amplia bibliografía que desde comienzos de los 70 se ha dedicado a la cuestión del atraso peninsular tiene raíces anteriores, Bruguera, por ejemplo, y desencadena un primer debate sobre la revolución burguesa que intenta una interpretación en la que las transformaciones económicas se relacionan a la vez con los cambios políticos y sociales. Aquí, evidentemente, hay que recordar autores como Josep Fontana, con una gran influencia en la historiografía económica española, y por lo tanto con un gran impacto de todo lo que es la tradición clásico-marxiana en los trabajos de
y estudios de historia económica desde los años 60 y durante gran parte de los años 70. En los años 80, la controversia se especializa en consonancia con la influencia que los economistas ejercen sobre los estudios históricos y surgen nuevas interpretaciones y debates que Jordi Nadal y Carles Udría recogen en un artículo obligado, la controversia en torno al atraso económico español en la segunda mitad del siglo XIX. La revisión crítica, en este caso aquí, aparecen en los años 90 historiadores económicos españoles muy influenciados por la nueva historia económica, todo lo que es el movimiento de la cliometría, ¿no? La revisión crítica se adentra en el análisis pormenorizado de los diferentes enfoques y de los resultados cuantitativos relativos a la industria, la agricultura y el comercio, poniendo en cuarentena algunas revisiones que consideraban poco fundamentadas respecto a la producción industrial, la productividad agrícola o a las trabas del comercio exterior impuestas desde la oferta al proteccionismo. Es decir, ponen en cuestión ese análisis que les he hecho justo yo con anterioridad en relación a definir a España durante el siglo XIX como una España agrícola, una agricultura muy atrasada, tradicional, poco productiva. Todos estos historiadores, basándose un poco, tomando la corriente de la cliometría, lo ponen en cuestión a través de sucesivos y múltiples estudios de carácter con gran componente matemático y muy econométrico, ¿no? Y hasta aquí llegaríamos. Bien, algunas reflexiones en torno a los debates en torno a la pérdida de América. Decir que hasta que el imperio colonial sobrevivió, la economía española del antiguo régimen tuvo en él su persistente recurso como fuente de aprovisionamiento de plata, pero su quiebra, la del imperio, significó el final de un modelo económico que yo definiría como tradicional, sin que se viera reemplazado de inmediato por otro más adecuado a las nuevas circunstancias. Ese es un poco el gran drama de España desde un punto de vista económico, pero también social y político, es el derrumbamiento o la dislocación de la economía del antiguo régimen y sin que nada venga a sustituirlo. Y el tiempo pasa, evidentemente. Son numerosos los historiadores... sí, ya estamos aquí. Son numerosos los historiadores que participan de la opinión arraigada en los antibullonistas del siglo XVII de que el oro nos hizo pobres. Aquí citaría pues, a Bartolomé Benassar y a Henry Kamen, ¿no?, en sus obras La España del siglo de oro o El siglo de hierro. Tenía unas citas preparadas, pero los tiempos... Vamos bien, ¿no? Todavía, ¿no? Yo voy muy bien, ¿no? Pero, no sé... Pero va a haber cartelitos y va a haber... Bueno, pero con cartelitos de eso de... Le quedan 15 minutos. No tanto. Pero bueno, yo me voy a saltar las citas. Estos autores vienen un poco a indicar y por lo tanto de ahí se derivaría una idea en la que se relativizaría mucho la pérdida de América como impacto sobre la economía española, ya que llegan incluso a concluir de que las raíces del atraso económico español están precisamente en haber dispuesto de ese gran imperio americano que permitía acceder fácilmente a enormes reservas de oro y plata. Solamente voy a citar una frase que me parece extraordinaria, que es de Bartolomé Benassar, cuando dijo que, o señala que el oro y la plata crearon la ilusión, trajeron con un mismo soplo la grandeza del país, su apogeo y su decadencia. Por lo tanto, ahí se sintetiza bien esa idea. Por lo tanto, de ahí se derivaría luego una interpretación en la que se relativiza muchísimo el impacto que pudiera haber tenido la pérdida de América para la economía española a principios del XIX. Otra postura distinta es la que defienden autores, como es el caso de Pierre Vilar, Domínguez Ortiz, Perry Anderson, en donde el problema no es el oro y la plata en torno al atraso económico español, el problema es la estructura económica. Es la propia economía del antiguo régimen la que no permite al país avanzar ni entrar en una dinámica parecida a las regiones económicas del noroeste europeo, ¿no? Perry Anderson basa todos sus trabajos en la historiografía de Domínguez Ortiz y Pierre Vilar tiene un extraordinario artículo que es El tiempo del Quijote que todo alumno de historia y de historia económica debería de leer. De forma ya más contemporánea, estos mismos debates, por favor, estos mismos debates se trasladan en dos posiciones también un tanto ambivalentes, pero estos debates ya son mucho más contemporáneos. Por un lado estarían los profesores Pere Pascual, Carles Udría, que un poco retoman toda la tradición de Josep Fontana a la hora de interpretar la pérdida la crisis del antiguo régimen.
su famosa obra, y vienen un poco a señalar tanto Pere Pascual y Cales Sudrià algo así como que evidentemente la pérdida de América supuso para la economía española de principios del siglo XIX un extraordinario golpe que, digamos, hace que descarrile una pequeña posibilidad que tenía la economía española de haber entrado por la senda del avance capitalista. Sobre todo porque la pérdida de las colonias para América, o la pérdida de América para España, perdonen, significa un golpe letal para esas áreas económicas periféricas que comenzaban a desarrollarse en términos que podríamos denominar modernos, ¿no? Bien, muy bien. Gracias. En cambio, para Leandro Prados, por ejemplo, en una obra muy importante que es de Imperio-Nación, luego vuelve otra vez a retomar el asunto en el capítulo La pérdida del imperio y sus consecuencias económicas. Leandro Prados se inclina por una posición más ambivalente, haciendo hincapié en los efectos positivos a largo plazo que supone la pérdida de los territorios de ultramar en el complejo proceso de modernización del país. Por ejemplo, él dice literalmente que para la economía española la pérdida de las colonias tuvo, en términos globales, un impacto menos amplio y profundo del que han sugerido los historiadores. Si esta hipótesis es correcta, la pérdida del imperio había supuesto una contribución significativa a la modernización económica y social española. Para Leandro Prados, la pérdida del imperio es la oportunidad que tiene España de repensarse. Es la única forma que tiene España de pensar como península y como nación, y que tiene que relacionarse con el resto de Europa en términos modernos. Ya no se dispone del oro, no se dispone de la plata, no se dispone de imperio, y por lo tanto obliga al país a repensar, de tal forma que, reconociendo el impacto que tiene la pérdida de las colonias inmediatamente para la economía española, caída de la renta bruta, impacto sobre el comercio exterior, etcétera, etcétera, no obstante, a medio y largo plazo, obligando al país a repensarse como nación moderna, evidentemente tendría efectos que podríamos denominar como positivos. Hasta aquí los debates, por lo menos ese era el objetivo. Ahora bien, 1820-1824. Bueno, yo aquí simplemente comentarles que los años son apasionantes en España. Es decir, en 1820 lo que se está produciendo en España es lo que podríamos denominar una especie como de revolución política. España se está debatiendo entre el absolutismo y el liberalismo. España, tras el levantamiento de Riego en el 1 de enero de 1820, proclama la Constitución perdida de Cádiz, la Constitución de 1812. Y por lo tanto, el levantamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820, acaba obligando a abrir un proceso que acaba obligando al rey, a Fernando VII, a tener que jurar la Constitución en marzo de 1820. Y fíjense ustedes si esto es importante. Siguiente. Esta es para nosotros la temible flota de San Martín. Estos son los... Para ustedes no, por supuesto, pero para nosotros sí. Esta es la temible flota que le hace temblar al virrey Pezuela, ¿no? Fíjense, con pabellón chileno, además. La temible flota que sale de Valparaíso, sale en agosto del 20, y San Martín tiene un problema en esta travesía. San Martín, aparte de ser militar, él es político. Y por lo tanto se encamina al Perú y tiene un problema. Y es que ya tiene noticias. En Valparaíso ha tenido noticias de que ha triunfado la Constitución de Cádiz. Riego se ha levantado, tiene noticias. Y él cuando desembarca en Pisco, pues además se le une la noticia de que el virrey Pezuela ha mandado jurar la Constitución. Fíjense qué situación más curiosa que venir a liberar a un país para avanzar en las libertades, para modernizar, y la metrópoli, si lo pudiésemos denominar así, ha dado 4 pasos por delante, teóricamente. Fíjense si es importante. San Martín tiene la cabeza bien amueblada, ¿no? Luego puedes criticar más o menos, pero él tiene la cabeza bien amueblada.
Y él tiene que responder a ese desafío. Él tiene que responder al desafío. Proclama del general San Martín, general en jefe del Ejército Libertador, 8 de septiembre de 1820, a los habitantes del Perú, compatriotas, a ustedes. La nación española al fin ha recibido el impulso irresistible de las luces del siglo. Este es el primer párrafo de la proclama. La nación española al fin ha recibido el impulso irresistible de las luces del siglo. Ha conocido que sus leyes eran injustas para hacerla feliz y que en sus antiguas instituciones no podían encontrar ninguna garantía contra los abusos del poder. Los españoles han apelado al último argumento para demostrar sus derechos y, convencido el rey de su justicia, ha jurado la Constitución que formaron las Cortes en 1812, llamando a la administración pública a los mismos que antes había proscrito por traidores, a los liberales. 2 puntos. La revolución de España es de la misma naturaleza que la nuestra. Ambas tienen la libertad por objeto y la opresión por causa. Este es el primer párrafo. Luego, evidentemente, no sigo leyendo porque todo va en contra de mi intervención, ¿no? Luego va a ir a decir que la Constitución nos acabará defraudando, que el rey no está convencido, se acabarán traicionando. La verdad es que en ese sentido llevó toda la razón del mundo, ¿no? No se adelantó. Pero fíjense el problema político que se plantea el primer día del desembarco en Perú. Este es el primer párrafo. Lamentablemente los liberales españoles fueron derrotados antes que la Serna. El 23 de noviembre de 1823 pues fue ajusticiado el mariscal ya por entonces Rafael del Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid. Por tanto, los liberales en la península fueron derrotados antes que el virrey La Serna en la batalla de Ayacucho de diciembre de 1824. Simplemente quería mostrarles esta cuestión para estimular la reflexión sobre este momento tan vivo, que es muy vivo en el Perú, pero tengan en cuenta también que no lo es menos en la península, en donde también se está luchando porque una revolución política liberal pues pudiese llegar también a tan buen puerto como llegó San Martín con esta temible flota expedicionaria. Muchísimas gracias, muy amable. Agradecemos al doctor Dionisio de Haro y ahora continuamos con la ponencia con el doctor Heraclio Bonilla, a quien vamos a presentar a continuación. Es historiador y antropólogo, obtuvo el doctorado en Historia Económica por la Universidad de París y Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la Universidad de Colombia y ha enseñado como profesor visitante en las principales universidades de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Ha escrito y editado 20 libros, numerosos artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Figurando entre los más recientes tenemos Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Colombia y Panamá, la metamorfosis de la nación en el siglo XX y el futuro del pasado, las coordenadas de la configuración de los Andes. A continuación su ponencia y tiene 20 minutos. Buenas tardes. Voy a tratar de ceñirme a los 20 minutos que se me concedió. Quiero empezar agradeciendo a los compañeros de historia por la organización de este evento y por haber pensado en mí, en la creencia que podía ser útil. Y a la profesora Claudia Rosas, la directora del Departamento de Historia. Y por cierto, me complace mucho compartir la mesa con la profesora Maceo, el profesor Contreras y el profesor de Haro. El tema lo voy a desarrollar en 3 coordenadas. La tradición historiográfica. Estamos hablando, por cierto, de las consecuencias económicas de la independencia. Los supuestos y las evidencias. Y para las evidencias no voy a tratar toda la América Latina porque esto sería irresponsable hacerlo en 20 minutos.